perro va a decir adiós a su dueño, pero siente algo extraño e interrumpe al médico. En la noche de la noche, la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada como un hilo de seda. Un veterano lucha por cada aliento, mientras que su fiel compañero canino siente que el enemigo se acerca. ¿Qué sabe Buddy que los médicos se han perdido? ¿Cómo puede un perro ser la última esperanza de un hombre al borde de la muerte? Prepárese para una historia que desafíe todo lo que cree sobre el vínculo entre el hombre y el animal. Pero primero, asegúrese de estar suscrito al canal para que no se pierda las próximas historias. El sol de la tarde arrojó largas sombras sobre el hospital de veteranos de Millbrook, una estructura de ladrillo rojo ubicada entre robles centenarios. En la habitación 205, el pitido rítmico de los monitores del corazón llenó el aire, marcando el frágil latido del corazón de George Thompson, de 78 años. George yacía inmóvil, su rostro arrugado contrastando con las sábanas blancas estériles. Sus ojos, una vez animados, permanecieron cerrados. Sus párpados ocasionalmente revolotean como si estuviera soñando. En la pared, una foto enmarcada capturó un momento de otra época. Un joven George con un uniforme militar, sonriendo junto a un orgulloso pastor alemán. El perro, amigo, se sentó en posición vertical, su postura tan digna como el soldado a su lado. La mente de George deambuló, perdida en recuerdos. El sonido lejano de las explosiones resonó en sus oídos, mezclado con el familiar corteza de Buddy. Recordó el día en que conoció al cachorro en los campos de entrenamiento, cómo se conocieron sus ojos y se formó una conexión instantánea. Los flashbacks inundaron su conciencia. Patrullas nocturnas en el desierto, amigo siempre alerta, momentos de relajación en la base, tocando a buscar con un trozo de madera, el terrible día en que Buddy lo alertó de una mina terrestre, salvando a toda la unidad. Mientras tanto, a kilómetros de la casa de la familia Thompson, amigo, ahora un perro mayor pero aún noble, salió inquieto. Sus ojos marrones, nublados con edad, fijados en la puerta principal. De repente, se quedó quieto, las orejas se animaron y comenzó a ladrar insistentemente. Sarah, la hija de George, salió de la cocina, con los ojos rojos por llorar. «¿Qué es, chico?», preguntó. Su voz se ahogó. Buddy corrió hacia la puerta, rascándola y mirando a Sarah como si suplicara. El teléfono sonó, haciendo saltar a Sarah. Era el hospital. La voz en el otro extremo era grave. «Señorita Thompson, la condición de su padre ha empeorado. Puede ser mejor venir lo antes posible». Sarah colgó, sus manos temblando. Buddy continuó ladrando con más urgencia ahora. Miró al perro, luego a la foto de su padre con un joven amigo en la pared. Una idea comenzó a formarse en su mente. «Está bien, amigo», dijo, agarrando la correa. «Vamos a ver a papá». El sonido de la correa detuvo a Buddy el ladrido al instante. Sus ojos brillaban con una comprensión casi humana. Cuando Sarah abrió la puerta, una pregunta colgaba en el aire. ¿Qué pasaría cuando el hombre y el perro se reunieran, posiblemente por última vez? El corredor del hospital parecía infinito cuando Sarah llevó a Buddy con pasos vacilantes. El perro, generalmente tranquilo, tiraba de la correa con urgencia inusual, como si supiera exactamente a dónde iba. Cuando se acercaron a la habitación 205, una enfermera de mediana edad con una insignia que decía Nancy los interceptó, su rostro una mezcla de compasión y preocupación. «Lo siento, pero los animales no están permitidos aquí», dijo. Su voz suave pero firme. Sarah se tragó con fuerza, sintiendo que las lágrimas comienzan a formarse. «Por favor», susurró,
casi suplicando. «Este es Buddy, el perro de servicio de mi padre. Estaban juntos en la guerra. Sí, si estos son los últimos momentos de mi padre, Buddy merece decir adiós». La enfermera Nancy dudó. Sus ojos se movían de Sarah a Buddy, quien se sentó obedientemente, sus ojos fijos en la puerta de George. Algo sobre la digna presencia del viejo perro la conmovió. 5 minutos. Nancy finalmente cedió. «No puedo prometer más que eso». Con un guiño agradecido, Sarah abrió la puerta de la habitación. El sonido de los monitores llenó el aire, una sinfonía mecánica que marca los signos vitales de George. Buddy entró primero, su nariz en el aire, olfateando el ambiente familiar pero extraño. George yacía en la cama, con los ojos cerrados. Su piel pálida contrasta con las sábanas blancas. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Entonces, como si sintiera una presencia familiar, los ojos de George se abrieron lentamente. «Boo, amigo». Su voz era solo un susurro ronco. El perro reaccionó instantáneamente al sonido de la voz de su maestro. Con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, Buddy se acercó a la cama, con la nariz tocando suavemente la mano de George. La cara del viejo veterano se iluminó con una sonrisa débil pero genuina. Su mano temblorosa encontró el pelaje suave de Buddy, y por un momento los años parecían disolverse de su rostro. «Hola, chico», murmuró George. Su voz ganaba fuerza. «Viniste a verme, ¿eh?» Buddy respondió con una corteza suave, casi como si estuviera teniendo una conversación. Sus ojos, aunque nublados con edad, nunca dejaron la cara de George. Sarah vio la escena, las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Era como si la habitación del hospital hubiera desaparecido, y ella estaba viendo a su padre y amigo en un bate distante Tillefield, unido por un vínculo forjado bajo circunstancias que apenas podía imaginar. George comenzó a hablar suavemente con Buddy, recordando momentos de su pasado compartido. «¿Recuerdas ese día en el desierto, chico? Cuando olisqueaste esa mina terrestre, nos ahorró a todos». Mientras George hablaba, su voz se fortaleció, como si la presencia de Buddy estuviera inyectando vida nuevamente en sus venas. El monitor del corazón al lado de la cama mostraba un ritmo más fuerte y estable. La enfermera Nancy, mirando discretamente desde la puerta, no pudo evitar notar el cambio. Se acercó, revisando los signos vitales de George con una mirada de sorpresa. «Increíble», murmuró ella. «Sus vitales están mejorando». Sarah miró a la enfermera, una mezcla de esperanza e incredulidad en sus ojos. «¿Qué significa eso?» Nancy sonrió suavemente. «Significa que tal vez tu padre sea más fuerte de lo que pensábamos, y parece que tiene una excelente razón para pelear». A medida que se desarrollaba la escena, era imposible ignorar el poder de la conexión entre George y Buddy. Era más que la relación entre un hombre y su perro. Era un vínculo forjado a través de experiencias compartidas, confianza mutua y un amor incondicional que trascendía las palabras. A medida que pasaron los minutos, la atmósfera en la habitación cambió sutilmente. Lo que comenzó como una visita de despedida se transformó en algo diferente. Una reunión, una renovación, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Los días que siguieron trajeron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. La presencia de Buddy en el hospital, inicialmente una excepción de una sola vez, se convierte en una ocurrencia regular, gracias a la intervención compasiva de la enfermera Nancy y la evidente mejora en los signos vitales de George cada vez que el perro estaba cerca. Aunque todavía es frágil, George mostró signos de recuperación. Sus ojos, una vez aburridos y distantes, ahora brillaban con un renovado lima de la vida cada vez que Buddy entraba en la habitación.
el sonido de las patas del perro en el piso de linóleo, se convirtió en un preludio de momentos de alegría en medio de la atmósfera estéril del hospital. Una tarde particularmente soleada, Sarah entró en la habitación para encontrar a su padre sentado en la cama, apoyado por almohadas, con un amigo acostado tranquilamente a su lado. George estaba sin mentalidad acariciando las orejas del perro mientras su mirada deambulaba hacia la ventana. «Oye, papá», saludó Sarah suavemente. «¿Cómo te sientes hoy?» George se volvió hacia ella, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Mejor, cariño, mucho mejor». Mientras hablaban, George comenzó a compartir historias de su tiempo en el ejército, las primas enterradas durante mucho tiempo, que ahora resurgieron con la constante presencia de Bodhi. «¿Sabes?», comenzó George. Su voz se fortalecía mientras hablaba. «Había una noche en el desierto afgano cuando pensé que no veríamos el amanecer». Sarah se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Buddy, como si sintiera la importancia del momento, levantó la cabeza, sus ojos fijos en George. Estábamos rodeados. El enemigo se acercaba. El miedo era palpable. Pero, amigo, se mantuvo tranquilo. Sus ojos nunca dejaron los míos, como si me estuviera diciendo que todo estaría bien. George hizo una pausa, perdida en la memoria. ¿Y sabes qué? Salimos de esa situación. Y fue el coraje de Buddy lo que me mantuvo cuerdo. Mientras George compartía más historias, Sarah notó cómo su padre parecía más fuerte, más presente. Era como si cada recuerdo compartido fuera un ancla, tirando de él de regreso a la vida. Sin embargo, no todos los días fue de progreso. Hubo mañanas cuando George se despertó desorientado. Sus ojos buscaban algo que no estaba allí. En esos momentos, fue Buddy quien parecía sentir el cambio primero. El perro se inquieta, a veces emitiendo un gemido bajo incluso antes de que los monitores registraran cualquier cambio. En una de esas mañanas, los médicos se apresuraron a la habitación de George, alertado por una repentina caída en su saturación de oxígeno. Buddy, que había llegado minutos antes con Sarah, comenzó a ladrar insistentemente, sus ojos fijos en el tubo de oxígeno de George. El doctor Martínez, el pulmonólogo de servicio, notó el comportamiento del perro. «¿Qué es, chico?», ella murmuró, después de la mirada de Buddy. Fue entonces cuando lo vio. Una fuga pequeña, casi imperceptible, en el tubo de oxígeno. «Increíble», exclamó, solucionando rápidamente el problema. «Si no hubiera sido por Buddy, podríamos no haber notado a tiempo». Incidentes como este se volvieron más frecuentes. Era como si Buddy hubiera asumido el papel de guardián, siempre alerta a cualquier cambio en la condición de George. Los médicos, inicialmente escépticos sobre tener un perro en el hospital, comenzaron a confiar en los instintos de Buddy. A medida que los días se convirtieron en semanas, la condición de George continuó fluctuando. Hubo momentos de claridad y fuerza intercalados con períodos de debilidad y confusión. Pero a pesar de todo, quedaba una constante: el vínculo inquebrantable entre George y Buddy. Una noche, mientras Sarah se preparaba para llevar a Buddy a casa, encontró a su padre despierto, mirando pensativamente al perro durmiendo junto a su cama. «¿Sabes, cariño?», dijo George suavemente. «Buddy y yo hemos visto mucho juntos, cosas que nunca podría explicarle a nadie, pero él entiende, siempre lo ha hecho». Sarah sintió una lumpe en su garganta. «Papá». George la interrumpió suavemente. «Está bien, cariño. Solo quiero que sepas, sin importar lo que pase, amigo y yo, estamos en esto juntos, hasta el final». Cuando Sarah salió de la habitación esa noche, no podía sacudir la sensación de que de alguna manera el destino y el amigo de su padre
estaban entrelazados de una manera que trascendía la comprensión humana. Lo que el futuro tenía para los dos, solo el tiempo diría. La noche cayó sobre el hospital de veteranos de Millbrook, trayendo consigo un silencio engañoso. En la habitación 205, George durmió en forma. Su rostro se contorsionó en una mirada de incomodidad. Buddy, ahora permitido pasar la noche en el hospital, yacía en el piso al lado de la cama, alerta de las orejas al más mínimo sonido. Alrededor de las 2 de la mañana, Buddy levantó la cabeza abruptamente, sus ojos fijos en George. Algo estaba mal. El viejo perro se puso de pie. Su artritis se olvidó momentáneamente y comenzó a olfatear el aire ansiosamente. Los monitores al lado de la cama continuaron su pitido monótono, aparentemente normal. Pero Buddy lo sabía. Podía sentirlo. Con una sorprendente agilidad para su edad, Buddy saltó a la cama, sus patas evitando cuidadosamente los tubos y los cables conectados a George. El perro comenzó a tirar suavemente de la manta con los dientes, como si intentara despertar a su dueño. George no respondió. Buddy intensificó sus esfuerzos, ahora ladrando suavemente. Sus ojos nunca dejan la cara de George. Los ladridos se hicieron más fuertes y más urgentes a medida que pasaron las actas sin respuesta. En la estación de la enfermera Nancy levantó la vista de su papeleo, frunciendo el ceño mientras escuchaba los ladridos lejanos. Ella dudó por un momento, recordando a las muchas veces que Buddy había llamado la alarma solo para llamar más atención. Pero algo en su instinto le dijo que esta vez era diferente. Nancy se puso de pie y rápidamente caminó hacia la habitación 205. Cuando se acercó, Buddy's barking se volvió más frenético. Al abrir la puerta, Nancy fue recibida por una escena caótica. Buddy estaba en la cama, ladrando sin cesar, tirando de la manta de George con una creciente desesperación. George se quedó quieto. Su piel es un tono grisáceo alarmante. «Oh, Dios mío», jadeó Nancy, apresurándose para verificar los signos vitales de George. Sus dedos entrenados encontraron un pulso, pero era débil e irregular. Se volvió hacia el monitor de corazón, esperando ver algún tipo de alerta. Para su sorpresa y horror, el monitor mostró lecturas normales. «Esto no puede ser», murmuró. Su corazón se aceleró. Con movimientos rápidos, ella desconectó a George del monitor y lo reconectó. La pantalla parpadeó y luego reveló la verdad alarmante. George estaba en fibrilación ventricular. Nancy inmediatamente presionó el botón de emergencia. Su voz resonaba sobre los altavoces. «Codifique azul. Habitación 205. Repita. Código azul. Habitación 205. El sonido de los pasos apresurados llenó el pasillo, cuando el equipo de emergencia corrió hacia la habitación. Buddy, todavía en la cama, alternaba entre ladridos urgentes y lamidas suaves en la cara de George, como si le rogara a su viejo amigo que no se rindiera. El doctor Ramírez, el cardiólogo de guardia, irrumpió en la habitación, seguido de cerca por 2 enfermeras empujando el carro del accidente. «¿Qué tenemos?», preguntó rápidamente. Ya se mudó para examinar a George. «Fibrilación ventricular», respondió Nancy, su voz en tiempo. El monitor estaba defectuoso, no lo mostró. Si no fuera por el perro. El doctor Ramírez asintió gravemente. Sus manos ya se movían. «Muy bien, comencemos las compresiones. Prepare el desfibrilador». Una de las enfermeras hizo a un lado suavemente a Buddy, y el perro dejó a regañadientes la cama. Sus ojos nunca dejaban a George. Se colocó en la esquina de la habitación, observando atentamente mientras el equipo médico trabajaba. «Cargando. Claro». El doctor Ramírez gritó,
colocando las paletas de desfibrilador en el pecho de George. El cuerpo del veterano arqueado con la conmoción, cayendo de nuevo en la cama sin respuesta. Todavía en fibrilación. Aumente la carga, ordenó el doctor. Ramírez, sudor en la frente bajo las duras luces del hospital. Mientras el equipo trabajaba frenéticamente para revivir a George, Buddy permaneció en la esquina, ocasionalmente dejando escapar un poco de gemido, como si suplicara a su viejo amigo que siguiera peleando. Cargando de nuevo. Claro. Una vez más, el cuerpo de George se sacudió con la descarga eléctrica. Segundos se prolongaron. El silencio en la sala roto solo por el sonido de la carga del desfibrilador y los tensos comandos del doctor. Ramírez. Buddy, sintiendo la gravedad de la situación, comenzó a aullar suavemente, un sonido largo y triste que parecía llevar el peso de su historia compartida, después de lo que se sentía como una eternidad, pero en realidad solo había pasado unos minutos. El monitor cardíaco emitió un pitido diferente. El doctor Ramírez se inclinó. Sus ojos se abrieron. «Tenemos ritmo sinusal», exclamó, una sonrisa de alivio que se extendía por su rostro. «Está de vuelta». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Nancy, con lágrimas en los ojos, miró a Buddy, que había dejado de aullando, y ahora estaba mirando atentamente a George. Sus oídos se animaron y alertaron. «Te salvaste la vida, chico», susurró, arrodillada para trazar la cabeza de Buddy. «Eres un verdadero héroe». Mientras el equipo médico continuaba estabilizando a George, Amigo lentamente se acercó a la cama. Su nariz tocó suavemente la mano de su dueño. Como si respondiera al toque familiar, los dedos de George se contrajeron ligeramente. El doctor Ramírez, mirando la escena, sacudió la cabeza con admiración. «En todos mis años de medicina, nunca he visto algo así», comentó. «Ese perro tiene un sexto sentido cuando se trata del señor Thompson». A medida que el caos de la emergencia disminuyó, un sentido cauteloso de esperanza llenó la habitación. George había sobrevivido a otra batalla, gracias a la vigilancia inquebrantable de su fiel compañero. Cuando el sol comenzó a levantarse, lanzando sus primeros rayos de luz a través de la ventana del hospital, Buddy se acomodó en el suelo junto a la cama de George. Sus ojos nunca dejan la cara de su dueño. La noche más larga y aterradora de sus vidas había pasado, pero el vínculo entre el hombre y el perro había surgido más fuerte que nunca. Los días posteriores a esa dramática noche en el hospital estuvieron marcados por una mezcla de agotamiento y esperanza renovada. George, después de haber sobrevivido su prueba más dura, mostraba signos de mejora lenta pero constante. Cada día trajo pequeñas victorias, un apretón de manos más firme, una sonrisa más brillante, una conversación más larga. Buddy, ahora una presencia permanente en la habitación del hospital, rara vez dejaba el lado de George. El perro se había convertido en una especie de celebridad entre el personal médico, con enfermeras y médicos que a menudo se detienen para acariciarse de la cabeza u ofrecerle un regalo. Una mañana soleada, aproximadamente 2 semanas después del incidente, el doctor Ramírez entró en la habitación con una amplia sonrisa en su rostro. «Buenos días, señor Thompson», saludó alegremente. «¿Cómo te sientes hoy?» George, sentado en la cama con amigo a su lado, ofreció una sonrisa cansada pero genuina. «Mejor cada día, médico. Gracias a este tipo aquí», dijo, acariciando la cabeza de Buddy. El doctor Ramírez asintió, su mirada cambiando de George a Buddy. «Bueno, tengo buenas noticias para ambos, señor Thompson. Sus últimas pruebas muestran una mejora significativa. Si esto continúa, creo que podemos comenzar a hablar sobre un alta hospitalaria pronto». Los ojos de George se iluminaron en las noticias. «¿En serio, doctor?
puedo ir a casa. Todavía no, aclaró el doctor Ramírez. Pero nos estamos moviendo en esa dirección. Su recuperación ha sido notable, especialmente teniendo en cuenta, considerando lo cerca que llegamos a perderlo. George guardó silencio por un momento, su mano descansando sobre el suave pelaje de Buddy. «¿Sabes, médico?», comenzó suavemente. Cuando estaba allí en la oscuridad, podía escuchar a Buddy. Era como si me estuviera llamando de nuevo. El doctor Ramírez sonrió. Sus ojos brillaban con una emoción restringida. «El señor Thompson, en mis años de practicar la medicina, he aprendido que algunas cosas van más allá de nuestra comprensión científica. El vínculo entre usted y amigo, digamos que desafió todas nuestras expectativas médicas». En ese momento, Sara entró en la habitación. Sus ojos se abrieron ante la sonrisa en la cara de su padre. «¿Papá? ¿Sucedió algo?». George contactó a su hija. Su sonrisa crecía. «Buenas noticias, cariño. El doctor Ramírez dice que podría ir a casa pronto». Sara miró al médico, quien asintió en confirmación. Las lágrimas de alegría comenzaron a formarse en sus ojos mientras abrazaba suavemente a su padre. «Oh, papá, eso es maravilloso». Mientras padre e hija compartían su momento de felicidad, Buddy observaba atentamente. Su cola golpeaba suavemente contra la cama. Era como si entendiera perfectamente la importancia del momento. En las semanas siguientes, la habitación de George se convirtió en un centro de actividad y preparación. Los fisioterapeutas vinieron diariamente para ayudarlo a recuperar su fuerza, siempre bajo el ojo atento de Buddy. Sara pasó horas organizando la casa para el regreso de su padre, asegurando que todo estaba bien. Finalmente, llegó el gran día. George, vestido con ropa normal por primera vez en meses, se sentó al borde de la cama con un amigo fielmente a su lado. La enfermera Nancy entró, empujando una silla de ruedas. «¿Listo para irse a casa, señor Thompson?», preguntó con una cálida sonrisa. George asintió, su expresión una mezcla de emociones. «Más que listo», respondió, su voz temblando de emoción. Luego, mirando a Buddy, agregó: «Ambos somos». «No, chico». Buddy respondió con un ladrido alegre, como si entendiera exactamente lo que significaba el momento. Mientras Sara ayudó a su padre a establecerse en la silla de ruedas, el personal médico se reunió para despedirse. El doctor Ramírez estrechó la mano de George firmemente. «Ha sido un honor cuidando a usted, señor Thompson, y fue una experiencia humillante presenciar la dedicación de Buddy». George sonrió, lágrimas en los ojos. «Gracias, doctor, por todo». Cuando la pequeña procesión avanzó por los corredores del hospital hacia la salida, los miembros del personal se detuvieron para saludar y desearle lo mejor. Buddy caminó con orgullo junto a la silla de ruedas, como si estuviera escoltando a su amigo de regreso a casa. Cuando llegaron a la entrada del hospital, George pidió detenerse por un momento. Se volvió para mirar el edificio que había sido su hogar durante los últimos meses. «¿Sabes?», dijo suavemente, «cuando vine aquí, pensé que sería mi última parada. Pero gracias a todos ustedes, y especialmente a este tipo aquí», le dio un compañero, «estoy gestionando un nuevo comienzo». Sara, con lágrimas en los ojos, se inclinó para abrazar a su padre. «Vamos a casa, papá». Cuando el auto se alejó del hospital, George miró a Buddy, quien se sentó en el asiento trasero, con la cabeza descansando sobre el hombro de George. «Gracias, viejo amigo», susurró, «por nunca renunciar a mí». Buddy respondió con un suave gemido, sus ojos llenos de amor inquebrantable y lealtad. Juntos, el hombre y el perro se dirigían al siguiente capítulo de su viaje, su vínculo más fuerte que nunca. Habían pasado 6 meses desde que George dejó el hospital Millbrook Veterans.
La casa de Thompson, una vez tranquila y sombría, ahora se repleta de vida y actividad. En una soleada tarde de otoño, el patio trasero estaba decorado con banderas y globos. Una pequeña multitud se había reunido. Vecinos, amigos y caras familiares del hospital. En el centro de todo, sentado en una silla de jardín con amigo fielmente a su lado, estaba George. Su rostro bronceado y saludable, una amplia sonrisa iluminando sus rasgos. Sarah se acercó, sosteniendo un pastel decorado con velas. «¡Feliz cumpleaños, papá!», exclamó, colocando el pastel en la mesa frente a él. George se rió. Sus ojos brillaban de emoción. «Gracias, cariño. Sabes, hubo un momento en que no pensé en ver otro cumpleaños, pero aquí estamos». El doctor Ramírez, que había sido invitado a la celebración, dio un paso adelante con una cálida sonrisa. «Señor Thompson, es maravilloso verte tan bien. Te ves 10 años más joven». George asintió. Su mano descansaba cariñosamente en la cabeza de Buddy. «Todo gracias a este tipo aquí. Me dio una razón para pelear». A medida que avanzaba la tarde, George se encontró compartiendo historias con los invitados, no sobre su reciente batalla en el hospital, sino también sobre sus días en el ejército con Buddy. El viejo perro, aunque un poco más lento ahora, permaneció vigilante por el lado de su dueño. Ocasionalmente recibió golosinas de los invitados encantados. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando tonos dorados y rosados a través del cielo, Sarah llamó la atención de todos. «Tengo un anuncio especial», dijo, su voz llena de emoción. «El Hospital de Veteranos de Millbrook ha decidido lanzar un programa de terapia piloto asistido por animales, inspirado en la historia de mi papá y Buddy». Un murmullo de aprobación no se extendió por la multitud. El doctor Ramírez dio un paso adelante y agregó: «Es cierto. Lo que presenciamos con el señor Thompson y Buddy fue extraordinario. Creemos que otros pacientes también pueden beneficiarse de la presencia reconfortante de una mascota durante su recuperación». George, conmovido visiblemente, miró a Buddy. «¿Escuchaste eso, chico? No solo me salvaste, estás ayudando a salvar a los demás». Buddy, como si entendiera la importancia del momento, se puso de pie y descansó la cabeza sobre el regazo de George, sus ojos fijos en su dueño con una devoción inquebrantable. Cuando cayó la noche y los invitados comenzaron a despedirse, George permaneció sentado en el jardín con amigo fielmente a su lado. Sarah se acercó, colocando una manta sobre los hombros de su padre. «Ha pasado todo un día, ¿no, papá?», dijo suavemente. George asintió, sus ojos fijos en las primeras estrellas que comenzaron a saltar el cielo nocturno. «Sabes, cariño», comenzó, su voz llena de reflexión, «pasé tanto tiempo en las trincheras, viendo que la peor humanidad tiene para ofrecer. Pero hoy me recordó toda la bondad que existe en el mundo». Hizo una pausa, acariciando suavemente las orejas de los amigos. «Y todo comenzó con un perro terco que se negó a dejarme ir». Sarah sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Él sabía lo especial que eres, papá, al igual que todos lo hacemos». A medida que avanzaba la noche, George, Sarah y Buddy permanecieron en el jardín, envuelto en un cómodo silencio. El vínculo entre ellos, forzado a través de pruebas y triunfos, fue un testimonio del poder del amor, la lealtad y la resistencia del espíritu humano y canino. Y así, bajo un cielo estrellado, George Thompson celebró no solo otro año de vida, sino un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Todo gracias a un perro extraordinario, que demostró que a veces el héroe más improbable tiene 4 patas y un corazón más grande que el mundo. La historia de George y Buddy tocó tu corazón.
¿Qué momento te movió más? Cuéntanos en los comentarios. No olvide suscribirse al canal para obtener historias más inspiradoras como esta. Y haga clic en el video que aparece en la pantalla ahora para descubrir otro increíble viaje de amor y lealtad entre los humanos y sus fieles compañeros de cuatro patas. Celebremos estos bonos extraordinarios juntos.